John Stephen es una leyenda olímpica. En los años 68, él era uno de los favoritos en ganar una maratón. Sucede que a medio camino, él se cae, se rompe la rodilla, algunos ligamentos. Luego de que lo vieron, lo revisaron los médicos, él regresa a la carrera una hora después de que ya había terminado absolutamente todo. Ya habían dado los premios, ya algunos se habían retirado, pero él decidió regresar a la pista y terminar la carrera. A como pudo, se esforzó por llegar a la meta y solamente aquellos espectadores que aún estaban en aquel estadio pudieron observar aquel evento, impresionados cuando él terminó la carrera a duras penas. Y le preguntaron en una entrevista: ¿por qué decidiste regresar a la pista si sabías que no tenías opción alguna a ganar medalla? Y él respondió: mi país me envió 5.000 millas hasta acá, no para comenzar una carrera, sino para terminarla. Y esto es lo que nos queda ahora como dato histórico de esta leyenda, John Stephen. Ahora, nuestro mensaje lo hemos titulado el día de hoy: termina bien. Necesitamos terminar bien todo aquello que emprendemos, aquello que comenzamos. En una ocasión, una de mis hermanas me dijo: si no terminas lo que comienzas, te vas a sentir como fracasado. Así que procura terminar todo aquello que comienzas. Y cuanto mejor si lo terminamos bien. Quiero mencionar a dos personajes bíblicos, a Pablo y a Salomón. Personas que son reconocidas en la Biblia y fueron muy relevantes en sus contextos, diferentes contextos, pero tuvieron mucha influencia ambos. Respecto al plan de Dios y la realidad de la vida, quiero mencionar que Dios quiere que nosotros terminemos bien nuestra carrera, nuestra vida. Todo lo que hacemos y emprendemos en esta tierra, Dios desea que lo terminemos bien. Vamos a ver el ejemplo de Pablo, cómo él comenzó bien y terminó bien su carrera. Para esto quiero que, si tienes tu Biblia, puedas leer en Hechos 9:20 al 22, que dice así: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesucristo era el Mesías. Eso es lo que nos dice el libro de Hechos respecto al comienzo del ministerio del apóstol Pablo. Él iba de camino a Damasco para perseguir a los cristianos cuando el Señor Jesucristo se le aparece. Y en esto es que él tiene el encuentro con Jesús. Desde entonces su vida cambió y él empezó a predicar a Jesucristo y a confundir a los judíos, porque él era el que perseguía a los cristianos y ahora él es el que está predicando a Cristo. Él está haciendo lo contrario de lo que antes hacía, creyendo que al matar a los cristianos y perseguirlos, él agradaba a Dios, pero ese encuentro con Jesús cambió su vida. Notamos entonces que el inicio de el ministerio de Pablo es impresionante. Él se esforzaba por predicar a Cristo, y esto lo hizo pese al sufrimiento que le vino como consecuencia por dar a conocer el evangelio. Pero él estaba dispuesto. Así es como él empezó. ¿No te has dado cuenta que cuando empezamos un proyecto normalmente tenemos más ánimos que cuando vamos a medio camino o cuando ya vamos a finalizar? Por ejemplo, en una iglesia, cuando ponen a estudiar música a ciertos participantes, miembros de la iglesia,
Muchos comienzan con mucho ánimo, con mucho esfuerzo, con mucha entrega y van a los ensayos, van a las clases, pero con el tiempo va disminuyendo el número. Se empieza a ir uno, luego otro, al final queda uno, dos o a lo mucho 3 personas. Así muchas veces es como hacemos las cosas. Empezamos bien, pero terminamos mal. Sin embargo, el apóstol Pablo no perdió esa pasión a lo largo de su ministerio. Él predicó a Cristo y se esforzó por llegar a la meta, al final de su vida. Dios quiere que tu vida termine en Él, termine bien, y esto sin importar la edad que tenga. Así que dice así en 2 Timoteo 4:7, ya cuando Pablo prácticamente se está despidiendo, él escribe: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo está haciendo alusión al premio que le daban a una persona que terminaba una carrera. Una corona, era una como guirnalda que se le colocaba al campeón. Y él decía: yo he llegado hasta la meta final, me he esforzado por llegar hasta acá. Esto es muchos años después de lo que leímos en Hechos. Así que por muchos años Pablo se mantuvo fiel al Señor Jesucristo, a su mensaje, al mensaje de la cruz. Por eso es que Pablo es un ejemplo para nosotros de cómo debemos servir a Dios. En nuestro ministerio debemos cada día tomar fuerza de nuestro Dios, puesto que los diferentes problemas que atravesamos, no solo ministeriales, sino en la familia, con los amigos y de manera social, puede que nos afecten y tendemos a desanimarnos. Por lo tanto, necesitamos estar bebiendo de ese caudal de agua que es nuestro Señor Jesucristo, para ser saciados, para que nuestra sed sea saciada y de esta forma seguir en el ministerio. Pablo hacía esto, dependía completamente del Señor Jesucristo. Por eso es que él escribe allá en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque él aprendió a ser fortalecido en el Señor Jesucristo en medio de cualquiera que fuera su situación, en la abundancia o en la escasez. Él siempre dependía del Señor Jesucristo. Por lo tanto, podemos aprender de este hombre que en medio del dolor y el sufrimiento llegó a la meta. Lo mismo que hizo John Stephen, a pesar de que se había roto la rodilla, quiso terminar la carrera y terminarla bien, es decir, llegando hasta la meta, el cual era su propósito al inicio de la carrera. Por el contrario, vamos a ver personas que no se esforzaron por llegar a aquello a lo cual Dios les había encomendado, por llegar a la meta final. Salomón es un ejemplo de ello. Comenzó bien, pero lamentablemente terminó mal. Y esto es algo que le puede pasar a cualquier líder. La mayoría de líderes se puede quedar o se ha quedado a medio camino. Primera Reyes 3:3 menciona el comienzo del reinado de Salomón y dice: mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Estos lugares altos eran los lugares donde se ofrecía culto al Señor, y también otras religiones los utilizaban para rendir culto a sus dioses, sacrificaban animales, o algunas religiones incluso a personas, y eran los montes los que eran utilizados para este tipo de comunión con lo divino y lo humano. Así hacía Salomón con Jehová. Él sacrificaba a Jehová constantemente sacrificios, sabiendo de que
Esto era lo que agradaba a Dios, sabiendo de que lo hacía únicamente para él. Y se menciona que Salomón amó a Jehová con todo su corazón, andando en los estatutos, en los principios que su padre David le había enseñado. Recordemos que David había sido el rey y él le modeló a su hijo Salomón cómo se debía adorar a Dios, cómo se le debía buscar. Por supuesto, no fue perfecto tampoco. Y Salomón, a pesar de que comenzó bien y a pesar de que al principio él pidió sabiduría a Dios para poder guiar al pueblo de Israel, no terminó bien, se equivocó. Hubo algo que desvió su corazón y fue el amor a las mujeres. Por esto es que él terminó mal. Primera de Reyes 11, 4 al 6 dice así: y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Salomón tuvo un tiempo de esplendor. Su sabiduría sorprendía a cualquiera. Su inteligencia era bárbara, única en el planeta Tierra. De manera que los reyes, las princesas, las reinas, al enterarse de la sabiduría de Salomón, estaban dispuestos a viajar desde muy lejos solamente por venir a escucharle, por conocerle y comprobar que si era cierto aquello que tanto se oía de Salomón. Así era Salomón. Sin embargo, con el tiempo él inclinó su corazón a andar con mujeres, a tener muchas mujeres. Y estas mujeres tenían ídolos, no adoraban a Dios, a Yahvé, sino que tenían otros dioses que en Israel incluso no se conocían. Y ellas lo arrastraron a estos ídolos. Él inclinó su corazón, él decidió tomar estos ídolos como suyos, como sus dioses. Y es que en esta época, a causa de los tratos que se hacían con otros reinos, es que él adquiría muchos matrimonios. De esta forma sellaban aquellos contratos. Pero esto le afectó mucho espiritualmente, de modo que él falló a Dios. Recordemos que en Israel un rey era como el representante de Dios. Él debía guiar a todo el pueblo por el camino del Señor, porque él era el ejemplo, el modelo a seguir para todo un pueblo. Y Salomón en este rol falló. Él quiso darle rienda suelta prácticamente a sus deseos. Hay un estudioso, Robert Clinton, que hizo un estudio en el cual él concluye que el 70% de los líderes terminan mal. El 70% de los líderes. Podríamos compararlo con que 7 de cada 10 personas que están en un liderazgo tienden a terminar mal. Lo cual debemos pensar, analizar si somos parte de un liderazgo de una iglesia o de una organización cristiana. Tienden a terminar mal muchos líderes, a pesar de que comienzan bien. Por ejemplo, Salomón escribe allá en el capítulo 1 de Proverbios, verso 7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y luego dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, él mismo escribe estas palabras, que es sabio, es de sabios el temer a Jehová, el buscar, obedecer los preceptos de Dios, es de sabios.
Pero los insensatos no hacen esto. Con el tiempo, él cayó en insensatez, se apartó del camino de Dios y al final de sus días, él mismo termina escribiendo en Eclesiastés 1 y 2. 1, 2. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Nada tenía sentido, puesto que él había vivido bajo sus propios criterios, apartándose de Dios, agradando a sus mujeres, adorando a los ídolos, haciendo toda cosa cuanto se le ocurría. Pero en todo esto que hizo, él descubrió que todo era vano, que nada tenía sentido. Y él termina escribiendo en Eclesiastés, lo que tiene sentido para el hombre realmente es guardar y obedecer los mandamientos de Jehová. Eso es lo más importante. Después de haberlo probado todo, después de equivocarse tanto, él termina concluyendo esto: no hay nada más deleitoso que guardar los mandamientos de Dios. Sin embargo, es fácil reflexionar y escribir, pero muy difícil vivir de esta forma. Así que este hombre, aunque es impresionante lo que hizo y cómo Dios lo utilizó, también se equivocó. Y no con esto quiero decir que yo sea mejor o que cualquiera que hoy está en el ministerio y que está haciendo bien las cosas es mejor que Salomón. No, lo que tenemos que aprender es que cualquier persona que descuida su relación con Dios puede llegar a equivocarse y apartarse de los caminos de Dios. Es por esto que muchos pastores, muchos líderes en las iglesias hacen cosas que traen vergüenza al evangelio, vergüenza a su familia, vergüenza a la iglesia local, porque descuidaron su relación con el Señor, andando así en sus propios placeres. Por tanto, tenemos que elegir vivir cada día para la gloria de Dios, tomándole en cuenta en nuestras decisiones, orando y dependiendo de Él en todo momento. Esto es lo que nos corresponde, no solamente a los que estamos en el liderazgo, sino a aquel que se diga ser cristiano. Porque aquí en Guatemala hay muchos que dicen ser cristianos, lamentablemente no viven como cristianos, y por eso es que son vergüenza para el evangelio. No que tengamos que ser perfectos, no que no nos vayamos a equivocar, pero en la medida de lo posible acerquémonos a Dios para que Él nos guarde, para que Él nos libre de caer en pecados de los cuales nos arrepintamos luego y que nuestra familia quede dolida por esas malas decisiones que tomamos. Así como Pablo decidió serle fiel al Señor Jesucristo desde su encuentro camino a Damasco, como hasta el momento cuando él decide morir, según la historia, decapitado, así nosotros podemos decidir serle fieles al Señor, ya que ahora le conocemos. Hay algunos aspectos que al liderazgo o a las personas que están en una iglesia, que son cristianos, les han desviado de los caminos del Señor. Y voy a mencionar al menos 4 de estas cosas. Número 1, el dinero. El dinero es algo que a nosotros nos ha desviado del camino del Señor o nos puede llegar a desviar. 1 Timoteo 6:10 nos menciona que una de las raíces de todo mal es el amor al dinero. Otra versión dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero. El amor al dinero es lo que puede desviar a una persona, mientras que el Señor Jesucristo nos dice: busca primero el reino de Dios y su justicia. Es decir, en vez de darle lugar al dinero, darle lugar a Dios en tu vida. Por tanto, tenemos que decidir qué camino vamos a seguir. Si vamos a desviar nuestra mirada del Señor Jesucristo por amor al dinero, por amar al dinero, o si vamos a seguirle a Él por encima de los recursos. Es decir,
que ya sea que tengamos o que no tengamos, vamos a serle fieles al Señor, porque Él es el que da, Él es el que provee. Segunda de Timoteo 3:2 menciona que hay hombres avaros, vanagloriosos, amadores de sí mismos, que andan codiciando, deseando y de esta forma viven. Tenemos que tener cuidado cuáles son nuestras motivaciones para vivir, qué es lo que nosotros queremos lograr en esta vida. No está mal que queramos tener riqueza o cosas materiales, pero si es esto lo que nos está guiando y lo que nos está quitando el sueño, tengamos mucho cuidado, porque puede que estemos amando más las cosas de este mundo que a Dios. Si eso está pasando, necesitamos darle vuelta a la página y empezar de nuevo nuestra relación con el Señor, buscándole desde que amanece hasta que anochece, meditando en su palabra, guardándole y amando a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro tiempo, con todo nuestro esfuerzo. Eso es lo que Dios espera y desea de nosotros. Ya sea que tengamos poco o que tengamos mucho, esto es lo que Dios quiere. Y no debemos darle lugar a este ídolo, al dinero, porque puede apartarnos de Dios. Por otro lado, si tú quieres no caer en este problema del dinero, sé transparente en cómo tú lo manejas. Rinde cuentas y que hayan personas que te supervisan, si es el caso, o si nadie te supervisa y tú eres el que tiene el eje y maneje de todo, sé un buen mayordomo de los recursos que hay en tus manos. De esta forma hallarás gracia delante de Dios y de los hombres, y no caerás en esta tentación del dinero. Recuerda que esto te puede apartar de Dios. Si amas al dinero por encima de tu amor por Dios. Luego el sexo. El sexo es otra cuestión que puede apartar a una persona de los caminos del Señor. Hoy en día muchos andan buscando esto. No importa la edad, desde niños, adolescentes, adultos, ancianos, andan buscando las cuestiones sexuales. De esta forma están desviando su corazón de Dios. Efesios 5:3 dice: pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre ustedes como conviene a santos. No es justo que aquellos que han sido transformados, renovados y cambiados por el poder de nuestro Señor Jesucristo anden pensando en estas cosas. Y si en tu mente pasa fornicación, avaricia, inmundicia y todas estas cosas, tienes que arrepentirte, llevar tus pensamientos delante del Señor Jesucristo y pedirle ayuda. Él te puede ayudar, por muy fuerte que sea la tentación. Puedes hacerlo en el nombre del Señor Jesucristo. El sexo, el dinero son dos cosas, y también el poder. Hechos 8:9-23 nos menciona cómo Simón el hechicero quería tener el poder que venía de Dios, que él observaba en los apóstoles, en los discípulos del Señor Jesucristo. Él quería tener ese poder para enriquecerse, para hacer negocios. Y esto definitivamente es algo natural en el ser humano, querer poder para beneficiarse. Sin embargo, a este hombre le fue mal por andar queriendo utilizar las cosas de Dios para su propio beneficio, y máxime el poder de Dios, que era lo que él deseaba. El Señor Jesucristo nos mostró con su ejemplo que él nunca utilizó el poder para beneficiarse a sí mismo, sino para beneficiar a otros. Y su autoridad la utilizó siempre para hacer bien a otros. No así los fariseos, los líderes religiosos de aquel tiempo, los saduceos y otros. Ellos utilizaban el poder y la influencia que tenían para beneficiarse a sí mismos, para ser admirados, para ser queridos por todos. Pero el Señor Jesucristo no hizo eso. Utilizó el poder y la autoridad que tenía para edificar vidas,
para ayudar a los niños, a los necesitados y a los desamparados. Para eso utilizó el poder. Así que imita a Jesús, usa la autoridad que tienes en tus manos para bendición de otras personas. Finalmente, orgullo. Proverbios 16:18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Es claro el mensaje. Cuando nosotros queremos enaltecernos y queremos ser la estrella del momento, que todos nos admiren, cuando esto es lo que hay en nuestro corazón, hay que prepararnos porque viene la derrota a continuación. Cuando dejamos de depender de Dios, eso es lo que pasa. Nos vamos en picada hacia abajo y vamos a caer y nos va a doler. Eso le pasa a cualquier persona orgullosa. Dios no quiere ver que hay en nuestro corazón orgullo. Él resiste a los soberbios. Tengamos cuidado entonces con esto. En lugar de ser orgullosos, en vez de buscar vanagloria, pongamos en práctica lo que dice Filipenses 2:3. Nada hagan por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este debe ser nuestro sentir. Recordemos que Jesús, siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló para servir, para beneficiar a toda la humanidad. Él es nuestro ejemplo por excelencia, el Señor Jesucristo. A Él debemos seguir, a Él debemos imitar. Pero la Biblia nos ofrece modelos y nosotros vamos a decidir qué modelos seguir. Si vamos a imitar, por ejemplo, a Pablo, quien comenzó bien su carrera en Cristo y la terminó bien. O vamos a imitar, por otro lado, a Salomón, quien comenzó bien, pero terminó mal. Si tú estás en tu vejez y tu fe está tambaleando, no está firme, recuerda que Cristo te puede sostener. Él es la roca y puedes confiar en que en Él estás seguro, en Él estás segura. Por tanto, puedes permanecer fiel a pesar de la abundancia, a pesar de la escasez, a pesar de que estés bien de salud o que estés mal, a pesar de las situaciones sociales que puedas estar atravesando, que pueden ser difíciles, puedes permanecer fiel a Dios. Recuerda que tenemos que vivir para la gloria de Dios, y por eso es que en esta vida nuestro propósito debe ser terminar bien la carrera en la vida cristiana. Este es el reto. Termina bien en el Señor Jesucristo.